Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche del primer día de la semana. Y la conocemos como el Adal Shabbat, la partición del Shabbat. Estuvimos experimentando, recordando, poniendo por obra la porción semanal número 39 que lleva como nombre Jucat o preceptos, también se traduce como rito. Ahora le guardamos esa semilla para el fruto que nos vamos a comer en el transcurso de esta semana. Y la porción que corresponde al próximo Shabbat, según el orden desde Esdras y Nehemías, es la número 40. Y lleva como nombre Balak. En hebreo la palabra o el nombre Balak quiere decir destructor. Entonces hacemos la introducción de el trozo del rollo de las escrituras que aparece en el libro de Bamidbar o Números, capítulo 22, verso 1 hasta el capítulo 25, verso 9. Y esta porción a toda se le conoce como el destructor, Balak. Por eso hacemos como un recuento después de las fiestas del Shavuot. Pues tenemos una serie de porciones, Naxó, que quiere decir levanta, Bejaloteja, cuando encienda, luego Cora, sin cobertura, y la anterior Jucat, o rito. Ahora Balak, estos son 6 porciones que deben de establecer en nosotros una forma de mirar diferente a la del destructor. Eso es lo que se conoce como el Yin Ra, como el mal de ojo. Cuando, como dice la escritura, que si tu ojo es malo, todo lo demás también va a ser malo, porque los ojos representan las ventanas del alma. Ese ojo malo, o el Yin Ra, o mirar el mal, volvemos otra vez al efecto del observador. Como te miras, te ven. Así, de la misma manera, la gran diferencia entre las batallas físicas, la guerra física y la guerra espiritual, radica en que la espiritual, solamente los que son conscientes, los despiertos, pueden ver lo que está sucediendo detrás de lo que solamente ven los ojos físicos del cuerpo. Entonces, estos que despiertan la conciencia pueden observar esas batallas espirituales a través del entendimiento, sabiendo que de acuerdo a la percepción que se tenga, pues siempre ocurre primero la parte energética o espiritual antes que la física. Entonces, pues la destrucción primero es en la energía, en la espiritualidad, y luego se materializa en el mundo físico. Entonces, aquí aparece Balak, el destructor, quien puede ver, y entonces contrata un profeta por dinero. Entonces allí viene lo que estamos experimentando. Las personas encargadas de espiritualidad, si hablan a favor de un grupo de personas o de una dirigente, es porque están recibiendo lucro, porque están recibiendo dádivas. Eso es lo que se conoce como el falso profeta, y es donde aparece Balaán, el que enseña a Israel a cometer fornicación y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces tenemos aquí como una triada del recuento de las escrituras para mirar cómo está nuestro carácter, o nuestro estado de ser, como Caín, como Core o como Balaán. 3 estados de ser que nos muestran el carácter totalmente contrario al carácter del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque todos son estados de ser que no tienen misericordia por tener la conciencia corrompida o cauterizada. Entonces, pues aparece los reinos de Edom, pues que reinaron esos 7 reyes y murieron, y entonces antes de que hubiera rey en Israel. Todo esto nos lo cuentan las historias en códigos de las escrituras, por allá en el libro de Génesis, en el capítulo 36, cuando nos habla la genética de Edom. De allí donde viene Balak, el destructor.
que contrata al falso profeta Balán o Bilán, traducido como Balaam, que se une para hacer creer que puede distorsionar la creación, incluso a uno mismo. Y entonces, pues, ¿con qué trabaja Balac? Con el miedo. Por eso dice la Escritura que Balac vio al pueblo de Israel y tuvo gran temor. Estudiamos la porción anterior, donde aprendimos en las batallas contra los reyes del desierto, que el Señor dice, el Todopoderoso dice, por nada estéis temeroso, porque simplemente yo te lo he entregado en tus manos. Entonces, la clave para establecer lo humano conectado con lo divino, o lo humano conectado con el animal, pues es de acuerdo al concepto que se tenga de la realidad de lo que quieres hacer. Y por eso, pues la mente es como un depósito de energía, donde están los pensamientos. Y el corazón es como el depósito de los sentimientos, donde se crea el campo cuántico o el campo magnético. Entonces hay que revisar lo que está en la mente, o sea, el pensamiento, y lo que está en el corazón, que son los sentimientos. Entonces, allí podemos entender que todo tiene vida, que todo vibra, y que como es dentro es afuera, y que como es arriba es abajo. Y entonces, como crea, de la misma manera que crea el Creador, que crea Dios, el Creador del universo, pues debo de creer yo. Si Dios cree que la mejor manera de disfrutar en la tierra como se vive en el cielo es en paz, entonces necesito encontrarme con esa paz interior. Entonces, ¿cómo creo yo? Crea Dios. Entonces, pues si queremos ver paz en el mundo exterior, hay que tenerla primero en el corazón. Y eso establece un control. Y ese control, el que tiene el control es el dueño de la idea. Y cuando tenemos pensamientos de bien y no de mal, pues simplemente reflejarlos y declararlos. Sin importar si te están comprando la profecía para que le diga a lo malo bueno y a lo bueno malo. Que ese es el caso del falso profeta Balaam. Y es algo muy asociado con las religiones tradicionales que se asocian con el sistema de caos, de muerte, de derrota, que se venden por dinero o por dádivas de adivinación, como en el caso de Balaam o Bilán, también en hebreo traducido pues como el falso profeta. No es que traduzca el falso profeta, Bilán traduce como ser nada, o sea, sin identidad. Pero se refiere pues al profeta falso. Y bueno, entonces tenemos ahí que la idea que se convierte en un pensamiento requiere una vasija. Entonces la idea como tal es la parte masculina, y la mente, que es la que recibe, o el corazón, pues sería la parte femenina. Por eso el depósito o la vasija es la parte femenina y el contenido sería la parte masculina. Como en la mente, pues se llena de ideas, esa idea es la parte masculina que embaraza a la mente. Cuando la idea no es la idea del Creador, entonces se convierte en un adúltero. Y entonces Israel, que es el pueblo al cual se le dio las leyes, cuando viene el falso profeta le enseña a Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces no se trata de los desmanes en el mundo exterior, sino primero en el mundo interior. Teniendo claro esto, pues todo en el mundo del todo vibra, tiene frecuencias, y por eso pues es como un péndulo que va y viene. Y entonces, pues cuando hay afinidad de grados, allí esa ley que establece que lo superior rige sobre lo inferior, entonces se toma el control. Balac, el contenido, dice la Escritura que tuvo gran temor. Entonces cuando uno tiene miedo, pues transmite miedo. Por eso la persona violenta, la persona altiva, la persona soberbia está llena de miedo. Y entonces hace creer que lo que impera y gobierna en el mundo es la violencia. Entonces vienen las amenazas, viene
las promesas de destruir si no estás de acuerdo con sus ideas. Por eso se le conoce como el destructor, que tuvo gran temor. Estuvimos hablando suficiente sobre el temor, y pues sería bueno volver a escuchar de lo que se trata el temor, que es una oración mal enfocada. Y por eso, pues este destructor está lleno de miedo, de temor, y viene la respuesta al temor. Por nada estéis temerosos, o sea, no hay que vibrar en la frecuencia del temor. Y es por eso que si queremos ponernos por encima, hay que vibrar más elevado. Entonces, si pensar en lo masculino y sentir en lo femenino, ahora, por nada estéis temerosos, entonces esos pensamientos que establecen la emoción son el producto final de esa experiencia, de lo que vayamos a vivir. Entonces, cuando el profeta solo inspira o solo se inspira, esa es la palabra en el hebreo para profeta, Nabim, alguien que habla por inspiración. Entonces, cuando nos inspira las escrituras, el poder del espíritu, el poder de la palabra, nos inspira el amor, o hay una manera de inspirar cuando el profeta solo se inspira por el dinero, entonces su naturaleza es inferior a la naturaleza de la burra, de la asna. Y por eso es que la asna o la burra, que no había ido al instituto bíblico, ni había estudiado en los cultos sagrados, pues tenía una visión más clara que la del falso profeta. Y por eso pues se negaba a seguir, aunque su dueño, el profeta, pues la castigaba. Estas son metáforas que nos enseñan a que la matriz, por eso no era un asno, sino un asna, era como la matriz de esa naturaleza animal y torpe, aún con todo y eso, está por encima del profeta que lo inspira solamente el dinero. Entonces, allí podemos entender lo que está sucediendo en la gran mayoría de las comunidades religiosas, que eligen un destructor similar a Balán y simplemente lo ungen con una profecía contraria a lo que dicen las escrituras. Entonces, pues, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos destruir al destructor? Pues si son fuerzas espirituales que nos autodestruyen, entonces podemos empezar a pensar en destruir, en maldecir o en rectificar y amar. Entonces, Balak, que quiere decir destructor, esto que viene históricamente, dicen los Midrash, que era como el bisabuelo de Ruth, la moabita. Entonces, pues esta Ruth moabita, de donde viene David, pues quiere decir que hubo un proceso de restauración y de rectificación o de conversión para revertir y dejar de hablar o dejar de maldecir precisamente pues a los líderes o a aquellas personas que están encargadas de ser cabeza, y a todo lo contrario, empezar a declarar palabras de bien y no de mal, porque por donde va la cabeza va el cuerpo. Entonces, pues tenemos bastante trabajo sobre nosotros mismos si queremos líderes justos o líderes que nos guíen por el camino hacia la tierra prometida. Ese destructor siempre desea contratar ayudantes bajo soborno, entonces para imponer sus deseos y no la voluntad del Todopoderoso. Es por eso que pareciera difícil enfrentarnos a ese tipo de gigantes, porque tienen todo el poder económico, todo el poder mediático, pero es fácil, solamente vibrar en la frecuencia más elevada. Entonces, pues la base del profeta son los valores y los principios, y la base del falso profeta, pues es el soborno. Entonces es allí donde nosotros vemos que de acuerdo a la percepción que cada persona tiene de sí mismo y de su entorno, entonces aplicamos lo que dice la escritura. Vio Balat, hijo de pájaro, hijo de Zippor. El pájaro o Zippor, que quiere decir seres que vuelan, hijo de seres que vuelan, no necesariamente es un pájaro porque vuela, se refiere directamente a los pensamientos, que como el pájaro vuela, van y vienen. Y entonces, pues ese destructor Balat, hijo de Zippor, vio lo que Israel había hecho al amorreo. Obviamente que el amorreo
Sejón, que quiere decir tormentoso, y amorreo, difamador, pues ¿qué es lo que un alma elevada, que es realmente la traducción de Israel? Israel no necesariamente es un pueblo en un lugar geográfico, sino toda persona que vibra por encima de la violencia y vive en el amor. Entonces ese puede destruir al difamador, al amorreo, y esto al rey de los amorreos, que significa Sejón, rey de los amorreos. Sejón quiere decir tormentoso. Entonces forman una tormenta de mentiras, de difamación, y entonces el que está por encima de esa difamación simplemente mira y declara que está por encima y establece una unción de amor, de misericordia y de bondad. Es allí donde Balac siente lo que lleva por dentro. Gran temor, miedo físico, y por eso es que actúa con violencia. Entonces vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor. Entonces ahora ya no usa el nombre Balac, sino Moab, porque viene de esa descendencia del incesto de Lot. Dice que tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Pues entonces de lo que se trata es angustiar al angustiador. Esto trae unas características que Balac, o que contrata el falso profeta Balaam, dice que dejó el camino recto amando más al premio de la maldad, y era inicuo, y por lucro se lanzó al error, y su doctrina era enseñar a poner tropiezo a los hijos de Israel, y enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Son palabras textuales del libro de Revelación, cuando no lo tomas como Apocalipsis, un acabose, sino como una luz, como una revelación. Y por eso, pues ¿a quién le tiene miedo al enemigo? Pues esas características del adversario, del falso profeta, que son contrarias a la voluntad del Todopoderoso, pues entonces ensilla su asna, le coloca sus aparejos, y entonces despierta la ira del Todopoderoso. No porque él sea iracundo, sino que sabe que si él bendijo a Israel, todo el que bendice a Israel será bendito, pero no estamos hablando de un pueblo de genética hebrea, sino de un pueblo que vive lo que está en su ADN conforme la sangre de nuestro Mesías, que es la memoria de lo que realmente somos, amorosos, que vivimos en el reino de paz y no de guerra, que vivimos en el reino de la abundancia y no de la pobreza. Y entonces eso genera un entorno diferente a tener que ensillar o ponerle los aparejos a un asna, que es cuando uno se deja embarazar de pensamientos distintos al pensamiento del Creador. Entonces eso provoca la ley de causa y efecto, y fue traducido como la ira de Dios. Entonces, ese profeta falso, que aunque lo contrataron para que bendijera, para que maldijera a un pueblo que traía la bendición, pues él podía haber caído, pero con los ojos abiertos, dice el libro de Números en el capítulo 23, verso 21. ¿Quién es una persona caída? Una persona que vive abajo, porque los deseos del profeta no era restaurar y reedificar el reino de los cielos, sino que le pagaran suficiente cantidad de dinero. Y eso lo conocía el destructor, por eso le doblaba la cantidad y le ofrecía más dádivas y más poder para que él maldijera a Israel. Y cuando él vio cuán hermosas son tus tiendas, oh Israel, y tus habitaciones, oh Jacob, lo que está mirando el adversario, que puede ver la energía que está en nuestro entorno, es precisamente la paz que hay en una mente y en un corazón, y que también está en el lugar donde habita, en su casa, en sus bienes, en todo lo que le pongamos brillo a través de la oración. Por eso, estas son palabras textuales del falso profeta, que el Todopoderoso le selló su boca para que no, aunque le habían pagado que para que maldijera, tenía que bendecir. Entonces, entendemos nosotros que establece una cobertura sobrenatural, y estas batallas pues eran espirituales. No hubo como en las otras batallas, que dice que
Israel destruyó a filo de espada a Og y a Sejón. Aquí no se disparó, no se tomó ninguna espada, pero hubieron grandes batallas en el mundo espiritual, porque se trataba de un falso profeta contratado por un gobernante impío que solamente quiere la destrucción. Entonces, antes de que venga la destrucción física, primero llega desde lo espiritual. Y por eso es que a nosotros nos queda fácil destruir el proyecto del falso profeta, cuando lo hacemos a través de una oración con enfoque, estableciendo el punto blanco hacia donde se dispara la palabra, para que podamos quitarle la fuerza energética al falso profeta y al destructor. Por eso no estamos hablando solamente para una ocasión, sino para todas las cosas en las cuales nosotros vamos a experimentar en este mundo. O sea, aplica para todo. Y por eso pues viene esa profecía futura para Israel. Pues el pecado de Israel, o el error de Israel, no estoy hablando de un país geográfico, estoy hablando de lo que representa la palabra o el nombre de Israel, Ish, juego, Radá, Ra, señorío, el de Elohim o del Todopoderoso. Entonces, cuando hay juego, se enseñorea la paz, el poder y la autoridad sobre alguien, ese alguien es Israel. Por eso Yeshua le decía, hay judíos que creen ser judíos, pero que no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, entendiendo que pues hay que engañar al engañador y hay que devolverle al falso profeta su profecía sin hacer absolutamente nada, sino solamente vibrar en la frecuencia elevada. Dice que Israel habita tranquilo porque sabe quién lo guarda y quién lo cuida. Entonces usamos los salmos. Qué bueno que para este tiempo podamos usar de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Yahweh, creador de los cielos y de la tierra. Y entonces ponemos esas coberturas sobrenaturales y como ya hemos despertado la conciencia, la usamos vibrando una frecuencia para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra casa, para nuestra ciudad, para nuestra comarca o departamento, para nuestro país y también para todos los moradores de la tierra. Por eso, pues activamos esas fuerzas espirituales al sonido del shofar, para destruir al destructor y para anular al falso profeta, porque quizás también vamos a mirar en las próximas porciones cómo Israel destruyó a todos estos adversarios y también murió Balaán, el falso profeta. Pero pues la energía pues sigue allí vibrando y todo aquel que se conecte con esa energía pues lo va a influenciar. Y es por eso que en este tiempo como en aquel tiempo pues hacemos tañer el shofar para destruir todo destructor que viene a traer maldición y que por dádiva de adivinación quieren profetizar como Balaán y quieren actuar como Caín y quieren actuar como Coré. Entonces escuchemos el sonido del shofar. Para que esas frecuencias lleguen hasta los últimos confines de la tierra. Por eso es que tenemos pues gran motivación porque iniciamos una semana de bendición y podemos visualizar una casa, una mente, un corazón, una familia, un territorio y un país en paz.